¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Esta segunda sesión de la evolución de los partidos, el sistema de partidos en México. Ayer avanzamos un poco de manera global, ¿verdad? Un repaso sobre lo que ha sido la historia de los partidos políticos en México. Hoy vamos a centrar un poco a categorizar nuestro sistema de partidos y a ver algunos puntos relevantes sobre aquellos sistemas de partidos, de régimen de partido único, de competitividad, de no competitividad, de poca competitividad, pues para que puedan ustedes identificar más o menos o tengan sus propios criterios para poder identificar, eh, pues cuál es nuestra situación actual respecto a los partidos políticos en México, ¿no? Ayer hablábamos o le sugería yo algunas preguntas sobre si los partidos están en crisis, sobre si los partidos tienen algún problema de representatividad, de legitimidad, cómo se han convertido en auténticas élites de poder, ¿verdad? Grupos cerrados, totalmente distinto a lo que fue su concepción en un principio, en aquella concepción de los partidos de masas, ¿verdad? Donde pues la cosa más fácil era identificarse con un partido político y prácticamente asumirse y afiliarse. Y ahora, si ustedes recuerdan, en nuestra historia reciente tenemos algunos temas en donde algunos partidos políticos han tendido a recortar su padrón por algunos problemas internos y justamente de una indebida contabilidad de simpatizantes, pero ahí se han quedado justamente en el límite, por ejemplo, de integrantes o de militantes de un partido político que tienen derecho o tienen obligación de tener como límite mínimo, perdón. Es el caso, y me refiero al Partido Acción Nacional, que se quedó con cerca de 230 y tantos mil afiliados después de haber tenido un padrón de más allá de 1,5 millones. Y eso los deja prácticamente con un padrón estable, pero muy pequeño, ¿no? Prácticamente en el límite para cumplir el requisito de registro y no perderlo, y no se ha podido o no han querido ampliar esa base. Entonces, y existen otros donde están precisamente, me refiero al Partido Morena, donde están en un proceso de credencialización, de captación de militancia, donde el objetivo final, además de los 2 millones que tienen ellos ahora identificados y registrados ante el Instituto Nacional Electoral, quieren buscar 1,5 millones más de simpatizantes vigentes y activos. Yo quiero iniciar esta sesión haciéndoles una pregunta que va a servir de eje de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y hablábamos ayer, antes de generar la pregunta, hablábamos ayer justamente de esta insatisfacción democrática por parte de la ciudadanía, ¿no? De esta crisis de la democracia en varios puntos en donde los sistemas o regímenes populistas han estado asumiendo el control y el poder de muchas de las democracias añejas, democracias occidentales. Y estoy hablando de Italia, Inglaterra, de Alemania, de España, está creciendo la extrema derecha muy fuerte, Estados Unidos, en fin, en muchos puntos en donde lo que ha sido la nota distintiva o que puede más o menos conectar las realidades políticas entre esos partidos políticos, entre esos países, perdónenme, es la asunción de un liderazgo fuerte, la asunción de un liderazgo disruptivo que ha generado pues una vuelta, digamos, o una vuelta de tuerca, una revisión a las bases del Estado, cualquiera que éste sea, y parten a partir, llegan a partir de un cansancio ciudadano. Creo que todos lo podemos ver en el caso mexicano, ¿no? Cuando el hoy presidente de la República, lo platicábamos ayer, obtuvo esa cantidad ingente de votos, una cantidad importante que, pues, no vale ser profeta en política porque los hechos siempre superan las predicciones, pero se ve difícil que por lo menos en este proceso se supere esa cantidad de preferencias electorales que obtuvo el presidente en el proceso electoral de 2018.
Y la verdad es que generó que una masa importante que no se identificaba necesariamente con este candidato ni con el partido, un partido que no llevaba pues más que 3 o si acaso 2 años registrado, obtuvo este cambio en el poder. Mi pregunta va relacionada justamente con eso. Hablábamos de las dos, de que el régimen democrático mexicano a partir de 1996 ha generado sucesivamente distintas alternancias políticas, ¿no? Pasó en el caso de Fox respecto del PRI, desplazó al PRI, de ahí pues tenemos el granito en el arroz, fue la elección de 2006, donde continuó el PAN en una elección muy reñida, muy discutida y en la que muchas gentes, particularmente aquellas que simpatizan con el gobierno, están convencidas de que hubo un fraude electoral y además, desde luego, el gobierno se encarga de repetirlo todos los días. Entonces, tal como lo hemos venido analizando, este tipo de noticias se repite tantas cosas, algo que hasta que se haga verdad, eso se ha vuelto ya casi una verdad indiscutible. A mí ya ni siquiera se me ocurre regresar a ese proceso electoral en el que yo me estaba estrenando como magistrado electoral. Llevaba yo apenas un año designado en la Sala Regional Guadalajara y nos tocó ir a hacer uno de los recuentos, de los muchos recuentos de votos que se hicieron en ese año. Pero a lo que voy es 2006 se siguió el PAN y luego para haber una alternancia en el 2012 para regresar al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Con un movimiento pues que representaba el presidente Peña Nieto, pues de gente joven, de gente nueva, que me temo que resultó un auténtico fiasco y de ahí que se dieron los resultados que pues les vuelvo a decir que hicieron que fuera la gota que derramara el vaso, ¿no? Porque realmente yo significo la elección de 2018 ya como la elección del auténtico hartazgo, de la gota que derramó el vaso, y pues quien logró aglutinar las aspiraciones de cambio de los ciudadanos fue el presidente López Obrador, hay que decirlo sin ambajes y sin regatearle absolutamente nada. Yo creo que fueron dos factores muy importantes, ya un mantenimiento de su imagen política como un opositor de izquierda, rebelde, comprometido con las causas pobres, etcétera, etcétera, y un auténtico hartazgo, un desastre en la administración, un desastre más que todo de credibilidad, compañeras, compañeros, un desastre de credibilidad, porque todavía estando en el gobierno Peña Nieto, ustedes recuerden, en la campaña política de 2018, todavía así, siendo presidente Peña Nieto, el presidente se dedicó desde luego a golpear a todos y a todo, ¿no? Naturalmente, era candidato, lo podía hacer, bueno, lo hace ahora como presidente de la República, pero antes lo podía hacer más, digámoslo así, y entonces, y no sé si recuerdan ustedes, pero en esa campaña electoral, el enero de 1918, cuando faltaban 9 meses para la entrega del poder, a quien quiera que fuera, el presidente Peña Nieto y su equipo se desapareció. Lo único que apareció fueron las campañas electorales y principalmente, desde luego, además de los candidatos, o prevaleciendo entre los candidatos, el presidente de la República, ¿no? Entonces, ahí pues terminó de amalgamar todo este sentimiento, ¿no? Porque les vuelvo a decir, denuncias, o sea, pues sí, había en curso muchos rumores de que ya los jóvenes gobernadores no eran lo que decían, etcétera, etcétera, pero se empezaron con los obvios, ¿no? Con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y poco a poco fueron cayendo el de Quintana Roo, persiguieron el de Chihuahua, persiguieron al anterior de Tamaulipas. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Pero eso se encargó de hacerlo el propio sistema del PRI, ¿no? Ya al presidente ya no le tocó hacer ningún trabajo, digamos, de esa naturaleza, y él prometió acabar con la corrupción y todo eso. Bueno, pues en ese esquema, el presidente entró de verdad con un ambiente muy favorable. Ahora, insisto, aún con todo ese ambiente favorable, nadie esperaba ninguna encuesta,
ningún brujo de Catemaco, ningún observador internacional, nadie analizaba o podía imaginar que tuviera la cantidad de votos que tuvo, la cantidad de votos legislativos que tuvo el Congreso a su merced en la primera etapa, los 3 primeros años de su gobierno, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, eso fue hace 2018, estamos a 2023, está feneciendo este gobierno. Mi pregunta es si realmente estamos o están ustedes decepcionados, frustrados, hartos con nuestro sistema democrático y quién lo quiere ver como transición o quién lo quiere ver como consolidación democrática. Me gustaría, a partir de ese análisis, porque creo que es un análisis que nos ayuda a identificar incluso dentro de este microcosmos académico, ¿verdad? De gente, se supone, especialista en términos generales, por lo menos interesada en los temas. ¿Qué piensan de la democracia mexicana? ¿Qué piensan de la democracia? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la democracia mexicana? Yael, qué gusto saludarte, no te vi el día de ayer. El gusto es mío, doctor. No, ayer tuve un problema, no me pude conectar, pero aquí ando dando lata otra vez. Oh, qué bueno, me da gusto verte. Gracias. Pero atendiendo a su pregunta, doctor, con la recapitulación que nos hizo de la situación actual, quiero hacer un apunte para responder su pregunta. Muy atinadamente decía que acabando el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, pues llegó un candidato que supo capitalizar todo el sentimiento que había de enojo, frustración, todo, y dijo, no, yo soy la solución, yo soy todo, y muchas personas votaron en ese sentido. También hubieron muchas otras, yo tenía en grupos muy cercanos que platicábamos, que decíamos, bueno, la alternancia creo que es clave para la democracia, siempre hay que apostar por algunos cambios, ya vimos PAN, ya vimos PRI, pues ahora a lo mejor este cambio va a ser bueno, pero llega y dejando un poquito de lado todo lo demás, a nosotros nos parecía un poquito preocupante el ataque a las instituciones, decíamos, oye, a lo mejor este ya es el final de la democracia, como por ahí dice un libro, ¿no? Ya no es tomando las calles con tanques, ya es atacando las instituciones. Entonces decíamos, a lo mejor este ya es un punto importante porque pues ya la alternancia nos está marcando que a lo mejor no es la clave para que una democracia sea fuerte, importante, a lo mejor nada más estamos haciendo pluralismo y no una efectiva participación política de otros grupos. Entonces, yo creo que ahorita lo que estamos viviendo sí va a ser un punto importante, bueno, por lo menos sí lo veo yo, porque ya vimos que la alternancia a lo mejor no es la solución, que habría que buscar otra parte para fortalecer la democracia de alguna forma, porque pues ya no sé si el país, bueno, dice otra profesora de aquí, han pasado muchas cosas y el país ahí sigue, ¿no? No se ha caído, pero ya como veo los ataques a las instituciones y todo, las reformas que pasan sin leerlas, el voto en bloque, perdón, como que ya estamos llegando a un punto de inflexión para saber qué vamos a hacer con la democracia. Yo creo que sí estamos en una crisis de partidos que va a afectar la democracia de una forma importante, pero es un punto importante ahorita en el que pues, los que estamos, dicen por ahí en el TikTok, una compañera, involúcrate, infórmate, porque solo de esa forma las cosas pueden cambiar. Los que estamos aquí creo que estamos involucrados, nos estamos informando y somos las personas que pudiéramos generar un cambio importante para la democracia, para lo que se viene. Entonces yo creo que ahorita sí es un punto de inflexión importantísimo y que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, a ver hacia dónde nos va a llevar. Pero, pero respecto, de acuerdo, entiendo todo lo que me dices, ya ahorita vamos a abundar sobre eso, pero respecto de las condiciones de nuestra democracia, vamos a hablar de nuestro sistema democrático, ese que ha permitido estas alternancias diversas. Tu opinión personal, ¿estás conforme? ¿Crees que están bien las reglas? ¿Crees que es mejorable, desde luego? Pero tú hablarías de estar en una crisis democrática a raíz
de estos ataques institucionales que estamos viviendo, pues digamos, permanentemente desde el poder? Sí, creo que nos costó bastante llegar a donde estamos. Creo que está bien el sistema. Obviamente hay puntos que se deberían de reforzar, como las instituciones, a lo mejor para evitar los ataques que estamos viendo a las instituciones, reforzarlos de alguna forma, pero creo que la democracia, al punto al que llegamos está bien. Nos ha costado bastante, muchas reformas, muchos cambios, pero creo que en sí está bien. Hay puntos que mejorar, por supuesto, reforzar las instituciones que están bajo ataque y que garantizan que la democracia siga siendo lo que conocemos para que no se vicie, pero en sí creo que sí está bien la democracia, el sistema democrático actual. Ok, el problema es un poco del régimen. Así es. Ok, gracias, ya ahora platicamos. Juan Pablo García Pango, por favor. Gracias, doctor. Pues yo creo que el sistema democrático, al menos en la formalidad, pues está bien, ¿no? Las reglas están claras, ha permitido que haya alternancia en el país después de un proceso de muchos años de un partido prácticamente único, ¿no? Durante al menos 70 años. Yo creo que el problema va más allá de las reglas, sino también veo que es un tanto cierta nostalgia que tiene el mexicano, bueno, mexicanas y mexicanos, con respecto a ese caudillaje, ¿no? Un caudillo, un hombre único, un hombre fuerte, el que toma todas las decisiones. Digo, lo hemos visto a lo largo de la evolución histórica política de México, ¿no? Por ejemplo, con Plutarco Elías Calles, con Porfirio Díaz, Benito Juárez, actualmente. Entonces, yo no sé si o sea, por parte de las reglas las veo bien, pero no sé si en realidad a los mexicanos nos gusta la democracia, no lo sé. Podríamos decir que sí, pero en la realidad no lo sé. Es una buena reflexión, porque realmente en esta última encuesta del INEGI respecto de nuestra calidad democrática, casi el 49, es casi el 50% ha expresado su desencanto, su desacuerdo con la democracia. Yo identifico eso como el grupo pues de apoyo, digamos, permanente y sostenido que ha tenido el presidente de la República y su movimiento en ese sentido, donde, como lo hemos venido platicando, desde luego, él pues cataloga al INE, al tribunal, a la corte, pues como resabios de aquellos viejos sistemas pues autoritario, hegemónico, y es lo que resulta paradójico, que él vivió en su juventud. Es cierto que él se rebeló. Yo creo que es injusto decir que él fue priista, claro, pues no, si quería ser político en la época en la que él estaba iniciando sus juventudes, no había otra más que asumirse como priista, ¿no? Pero es cierto que él colaboró y estuvo cercano con gente que posteriormente formó parte de la corriente democrática nacional, del frente que estableció Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y yo creo que en ese sentido es consistente. Sin embargo, es cierto, yo creo que él mismo, al momento, él mismo, como su pecho no es bodega, él mismo a veces demuestra en la esencia, ¿no? Pues su admiración justamente a aquel presidencialismo fuerte, sin fronteras, sin límites, ¿no? Que buscaba el desarrollo económico del pueblo. Y es que ustedes recuerden aquellas grandes figuras de Díaz Ordaz, Echeverría, bueno, las últimas, podríamos decir, grandes figuras que no por ello son controvertidas, pero fueron presidentes con altos límites, niveles de popularidad y con unos niveles de poder. Fue lo que pasó, ¿no? El presidencialismo exacerbado, ¿no? Hasta estos desplantes que tenía López Portillo, recuerden ustedes, en su sexto informe de gobierno, quien no lo haya visto, de verdad, es una pieza oratoria. Qué locura, anunciando que nacionaliza la banca, nadie lo sabía hasta 2 horas antes, menos los dueños de los bancos, ¿no? Llorando, no, una cosa tremenda, de verdad, era una cosa. Entonces, yo creo que hay una añoranza, como bien decía Juan Pablo,
por ese hombre fuerte, no necesariamente la figura del caudillo como tal, como antes teníamos. Sí, claro, así se les denomina a estos líderes populistas, ¿no? Pero de un hombre fuerte, ¿no? De un presidente fuerte, cada uno tuvo su personalidad, hablaba de Plutarco Elías Calles, no se nos olvide que Lázaro Cárdenas le terminó por coser el mango y se lo mandó exiliado, o sea, un hombre súper fuerte. Lázaro Cárdenas también expropió la industria petrolera, o sea, y así, y Ávila Camacho, un hombre de poder absoluto. Ruiz Cortines, un civil muy discreto, muy jarocho, paisano mío, pero la verdad es que eran hombres con un poder tremendo, con una, pues eran miembros de una casta política revolucionaria, casi, al mismo estilo que se formaban los cuadros, o se han formado los grandes cuadros del comunismo, del socialismo en China, en Rusia, en estos lugares en donde ha prevalecido estos partidos únicos en el poder. Eso yo creo que ocurre. Sin embargo, ¿alguien más quiere decir alguna cosa? Entonces, me gusta mucho escuchar su opinión porque desde luego que genera ciertos motivos o matrices de análisis que son importantes destacar aquí. Y además podemos escuchar voces disidentes, ¿eh? Aquí el foro es total y absolutamente democrático, se vale decir cosas políticamente correctas, cosas que nosotros pensemos realmente, porque justamente a través de esa honestidad y de esa revelación de nuestra forma de pensar, podemos ir alcanzando. David Cerrato, gracias. Sí, buen día a todos y a todas. Buen día. A mí me parece que el problema, sí, desde luego que está en las reglas. Siempre, no solamente son perfectibles, sino que hay algunas que todavía hay enclaves autoritarios enquistados. Y qué mejor que en las reglas, pues al final son parte del aparato coercitivo de un régimen. Pero también el problema radica en la cultura política, tanto de la sociedad como de los actores políticos. Es decir, la cultura política impide que reformas a ciertos aspectos fundamentales, por ejemplo, en una fiscalización más robusta, en el financiamiento de los partidos políticos, pues desde luego que los grupos, los aparatos de poder que están en los partidos, pues lo van a impedir a toda costa, porque es de donde perviven. Máxime que hay una crisis generalizada de los partidos políticos. Asimismo, también una modificación abrupta en las reglas, en las instituciones, pues desde luego también en el seno de la sociedad, pues se ve con malos ojos, toda vez que todavía tenemos una cultura personalista, presidencialista, en algunos casos muy localista. Al fin y al cabo, no puede haber una homologación a nivel nacional cuando la política fundamentalmente es local. Eso, pues, creo que se ha visto en muchos casos. Entonces, es muy difícil conciliar todos estos factores y tratar de modificar las instituciones, digamos, de manera extensiva, o las reglas homologarlas a nivel nacional cuando existen todos estos factores que son muy particulares y que, bueno, tienen que conciliar muchos intereses. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, David. Muy interesante lo que dices. Añades un tema muy importante que es justamente respecto de ciertas reglas que hoy en día, pues fíjense, curiosamente establecidas por el sistema político, aquí integral, no fueron impuestas por el gobierno, fueron acuerdos democráticos alcanzados por las oposiciones y por el gobierno, pues prácticamente quererlas tirar a la basura, ¿no? Justamente porque nuestro sistema se generó asimismo una camisa de fuerza en donde no los partidos políticos aspirantes, los funcionarios públicos, no pueden manifestar ningún tema en ese sentido, porque lo estamos viendo en estos procesos de selección interna, pues de los candidatos, que está ese debate y que hemos platicado de él, perdón, sobre si realmente pues se está actuando contra la ley y el tribunal y el instituto lo están avalando, o si realmente pues se trata de tratar de reglamentar algo que no estaba previsto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que están los dos debates, yo creo que es un tema, y claramente veo
el otro problema que decías, David, respecto del tema que hoy en día, si bien es cierto, no nacimos siendo una federación, hoy en día nuestro país se parece mucho a una federación. O sea, hoy en día hay ciertas cosas en las que difiere mucho todavía de una auténtica federación, pero realmente el federalismo es una cosa que al final del camino, yo creo que accidentalmente y no con buenas intenciones, terminó impulsando de forma definitiva ya bueno, se generó a partir, desde luego, de la presidencia del presidente Fox, donde se generó esta incluso asociación de gobernadores, donde dijeron, a ver, aquí no van a pasar, aquí esto es del PRI, y tú eres del PAN, en fin, se empezó a generar ese tema, pero desde luego, incluso luego con Peña Nieto, pues se generó esta posición en diversos ámbitos, en donde lo local hoy en día importa mucho. Es cierto que es un tema que, bueno, claro que se ha estudiado y se tiene el punto en la llaga, desde luego, pero es un tema no resuelto, y es un tema no resuelto porque lo local no ha logrado obtener de la federación los recursos necesarios, que creo que en ese sentido la federación también ha operado en ese sentido, para que sean auténticos estados lo más autónomos posibles, ¿no? Entonces ellos contribuyen a la formación de los ingresos del país y al momento de ser repartidos, pues desde luego les reparten auténticamente migajas, y con eso se ha generado pues diversos movimientos rebeldes, podríamos llamarlos así, de gobernadores y de grupos de gobernadores opositores, en donde están buscando la posibilidad de generar una nueva reforma fiscal, etcétera, etcétera. Ustedes saben, la reforma de 2014 que ya de alguna manera generaliza las leyes electorales y pues asume el Instituto Nacional Electoral estas funciones. Hoy en día yo les diría, y claro, eso genera naturalmente pues una complejidad de que la democracia pues se compacte más, al contrario, se hace un poco más difusa, menos entendible, pero yo les diría un punto de vista que tengo yo y que coincide con lo que, desde luego, lo consideran autoridad en la materia, con lo que dice Pepe Woldenberg desde siempre, ¿no? Estamos viviendo problemas de una democracia. No hay duda que los problemas de la consolidación, establecimiento y permanencia de una democracia son pues el constante enfrentamiento de posiciones políticas. El problema es la manera en que, ¿no? El problema no es disentir, sino la manera en que se disiente. Lo que creo que es un foco de atención o una llamada de atención es que el disenso provenga del gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno, el partido en el gobierno, se victimice y actúe como si fuera la oposición vejada, aplastada durante años. Vamos a conceder, o lo voy a conceder, puede ser que sí, no, lo estoy concediendo, no lo estoy aceptando, ¿eh? O sea, estoy suponiendo sin conceder que así fuera, pues han tenido este periodo ya casi sexenal para arreglar sus cosas y para generar posiciones. Pues la evaluación de si lo han hecho bien o han hecho mal, pues es muy subjetiva, ¿no? Eso vamos a verlo con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa de este régimen? Pues que se ha denominado a sí mismo como una de las grandes periodos históricos del país, ¿no? Vamos a ver si trasciende o no trasciende esto, pero lo que sí es que yo considero que nuestras autoridades, nuestro sistema de contrapeso de poderes, y lo debo decir así, y de verdad, porque es una cosa estrictamente que así pasó, o sea, fue producto de la reforma que a partir de 94, yo creo que el presidente Zedillo sí fue un presidente visionario, yo creo que él ya veía claramente cómo se iba a derrumbar el poder del PRI, y pues él se aprestó a hacer una serie de reformas que generaron, pues por lo menos una división de poderes mucho más robusta. Recuerden ustedes que antes el Poder Judicial, pues había abogados, ministros muy reconocidos, abogados muy buenos, pero realmente no existía una consideración de autonomía, ni un diseño institucional de autonomía de ese poder.
Zedillo lo hizo, disolvió la Corte y generó este tema, y en ese sentido, por ejemplo, a mí no me parece mal, lo digo en serio, nada más habría que ver cómo, y me parece que el cómo hasta el momento no está muy bien diseñado, o de plano no creo que sea la manera, cómo lo quiere hacer este nuevo gobierno, ¿no? Este nuevo gobierno no le gusta que, lo platicábamos ayer, que le invaliden leyes, que le den amparos a la gente, porque piensa que el poder judicial no es un poder democrático. Y entonces creo que ahí es donde podríamos empezar a encontrar focos de atención en donde se empiecen a confundir los términos, o sobre pretexto de querer ejercer algunos términos, ¿no? Democráticos, ¿no? Que democracia es lo que dice el pueblo, sí, claramente sí. ¿En dónde? En un acto único que son las elecciones. Claro, los parlamentos, los poderes, son poderes constituidos por la voluntad del pueblo, pero a partir de ello los poderes se manejan absolutamente de manera institucional, coordinada, se supone que con base en idearios, programas, pero realmente se dedican a hacer acciones de Estado, acciones no necesariamente correspondientes con lo que se prometió, algunas otras sí, y cada quien, insisto, tendrá algunas variaciones. Yo creo que el sistema democrático como tal, y lo digo auténticamente, yo creo que tiene los elementos necesarios para poder seguir manteniendo este proceso, pues que creo que va a ser inevitablemente de alternancia. No sé si en 24 la vaya a haber o no. Todas las encuestas hasta el momento, faltan 10 meses, dicen que no, que va a seguir el partido del poder. Pues podría ser lógico, podría ser lógico. A mí eso no me quita el sueño, no me espanta, al contrario. El tema es que se haga con el reconocimiento, bajo la tutela, con el sometimiento a la autoridad y a las reglas establecidas. Y esos son los temas que me preocupan y que he platicado en algunos otros diplomados, ¿no? O sea, hoy en día el problema es que de repente digan, no, ya de plano un día se cansa el presidente y diga, no, ya no le vamos a hacer caso ni al INE ni al tribunal porque nada más cancelan libertades, porque nada más son corruptos y la cantaleta de esta que tenemos y pertenecen a ese y van a hacer fraude electoral. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí me parece que nuestro sistema democrático está en franca consolidación y lo digo estrictamente de manera, créanmelo, lo más objetiva posible. Pues yo llevo en este tema 30 años y no porque yo esté aquí es que esté bien el sistema, desde luego, ha sido gente profesional imparcial que lleva mucho tiempo, no nada más yo, hay mucha gente que tiene mucho tiempo especializándose, dedicándose a resolver problemas electorales, luego que las sentencias también sean jurídicamente perfectas o afortunadas, pues eso desafortunadamente no puede pasar en ninguna parte del mundo, ¿no? Todo depende pues a veces del momento, de las presiones políticas que también se generan inevitablemente, y ahora, hoy en día, no debo negar que estamos en una etapa en donde la presión política es palpable, si la tocan, la pueden sentir, si alzan la mano, ¿no? Entonces, no es fácil ejercer hoy en día la función electoral ante tanta presión y ante tanto ataque. Pero bueno, vamos a confiar en que el gobierno apueste, el partido en el poder, el presidente apueste por la vía institucional. Yo espero y estoy seguro que así va a ser. Y que bueno, que cuando llegue la nueva conformación de poder del país, tanto en el titular del Poder Ejecutivo como en la integración del Congreso, que se emprendan las reformas que sean necesarias. A mí no me espanta que haya un rediseño de funciones electorales, de autoridades electorales, que haya un rediseño del poder judicial, pues no, siempre y cuando, insisto, se haga con buena manera, porque creo que la ventaja, el mérito de la reforma que hizo el presidente Zedillo es que la hizo de verdad con los ojos cerrados. Trajo a gente de mucha carrera del Poder Judicial, alguna gente probadamente imparcial. En el Consejo General del INE se han tratado de concitar a lo largo de su historia los mejores perfiles que concitan justamente esa neutralidad, profesionalismo, compromiso con la democracia, compromiso con nadie más que con la ciudadanía. Y en el tribunal de la misma manera.
O sea, creo que se han generado estas evoluciones y creo que en ese sentido esto está bien. Ayer hablábamos de los partidos políticos. Los partidos políticos, como buenas élites de poder, como instrumentos del poder, pues hoy en día, y bueno, no hoy en día, siempre han remado para sus intereses, ¿no? Y lo que es curioso es que no se dan cuenta que hay algunas reformas que hoy en día, en la actualidad, les pueden beneficiar, pero posteriormente les pueden perjudicar. El problema de generar legislación a través de la coyuntura actual, esto quiere decir, o preocupa porque parten de la presunción de que ellos van a estar en el poder siempre. Y eso, pues desde luego que no, si estamos en un régimen democrático, eso no es así. Entonces, yo lo que les quería decir es, fíjense cómo hemos ido mutando. ¿Cuál es Adilene, ya me había tocado también tener alguna oportunidad contigo? ¿Cuál es tu percepción de lo que estamos platicando, por favor? ¿Qué tal, doctor? Buenos días a todos. Hola. Pues ahora sí que más en específico que, doctor, en cuanto al sistema. Sobre lo que tú opinas de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de partidos. ¿Crees que está bien, que está conforme? ¿Crees que está en crisis? ¿Crees que responde a los intereses de la ciudadanía? ¿O crees que estamos en un momento de coyuntura en donde puede partirse el sistema? ¿Qué sería bueno reformarlo? ¿O cuál es tu percepción, tu personal como funcionaria, ciudadana, de tu alcance de conocimientos y de lo que has aprendido en los diplomados que has tomado en la escuela? Bien, gracias, doctor, por la presión. Bueno, pues creo que se refiere muchas veces a que caemos en ciclos, ¿no? Que muchos temas se vuelven a repetir y que nos ponen en puntos claves que detonan a veces en cosas positivas, otras veces no tanto, pero sí estoy en el equipo, como lo refería antes, de que sí estamos en el proceso de consolidación. Creo que aunque haya estas polarizaciones en ciertos temas, no hay un riesgo para mí como para perder todo lo que hemos avanzado en estos temas. Creo que el sistema de partidos, pese a la percepción de que pues no hay una confianza como tal o total en los partidos, sigue siendo el sistema pues más óptimo en el momento para pues llevar a las representaciones ciudadanas en el gobierno. Esto sin dejar de lado pues las nuevas opciones que existen, que también pues me parecen muy adecuadas. Y también lo comentaba usted, ¿no? Pues la existencia de las candidaturas independientes. No, creo que pues siempre, como somos una sociedad plural, pues hay una diversidad de maneras de ver las cosas y pues que es válido en el debate público pues presentar posturas diversas. El punto es no salirnos de ahí, de que de eso se trata y que pues la política también pues es eso, ¿no? Y pues ya la sociedad pues tiene el rol de identificar con qué grupo o qué personas queremos que estén pues en nuestra representación a cargo de la acción política. Yo estoy en la postura a lo mejor y sí estoy en un punto positivo de que no creo que, o sea, sí reconozco que pues hay miedos, pero creo que a pesar de lo golpeado que también están las instituciones, son lo suficientemente firmes para que esa división de poderes que tenemos, pues se mantenga. Esa es mi opinión. Espléndida, muchas gracias. Gracias, Adilene, te aprecio mucho que hayas. Y fíjense que sí, yo coincido con el punto de vista, coincido con lo que han dicho, ¿no? Es que en realidad nada se opone entre sí, pero sí, esta visión de Adilene fue así como, a ver, vamos a ver, yo es cierto que advierto ciertas disfunciones, algunos temas que pueden ser mejorables, cierto que algunas reglas están medio mal, ¿no?
pero no veo riesgo, creo que el sistema democrático va a resistir, creo que los partidos políticos son necesarios, van a seguir, y claro, yo tengo ese punto, yo comparto ese punto de partida, y desde luego que soy de los que no se deja amedrentar por esta opinología, como le llaman luego por ahí, ¿no? Donde en todos lados se ven riesgos, ¿no? Y perdón que lo diga yo, que ese tipo de cuestiones, o sea, lo hemos platicado, no es un tema menor. Qué bueno que no advierto, o bueno, qué bueno que no se genere de términos muy generalizados, de esta polarización en donde se ha querido colocar los bandos de los buenos como los bandos de los malos, ¿no? Y no, yo creo que, de verdad lo digo estrictamente creyéndolo, honesto, soy honesto con ustedes. Yo creo que desde su manera de ser, desde su manera de entender, el presidente y su partido están queriendo hacer las mejores cosas que ellos estiman para el movimiento, para el país, naturalmente, ¿no? Claro, ahí van involucrados intereses personales, esos no pueden ser nunca desenganchados, pero creo que en esencia están haciendo su trabajo. El problema fue que generaron, ¿no?, esta gran expectativa de legitimidad como pasó con el presidente Fox, ¿no? El presidente Fox, cuando llega al poder, nadie lo esperaba tampoco, no lo esperaba nadie. Yo creo que les vuelvo a decir, el único que lo esperaba era el presidente Zedillo, que fue el primero que salió a saludarlo y a decir, ya ganamos, ya ganaron, ¿no? Y los priistas lo acusaron de traidor y tal o cual cosa, cuando realmente lo que hizo el presidente fue, pues, reconocer, ya se acabó este régimen, inicia uno nuevo, y bueno, pues llegó el presidente Fox y había una expectativa tremenda. Claro, era muy complicado que lo hicieran muy bien, la verdad, porque pues se enfrentaba a las resistencias. Imagínense el desmantelamiento de todo un sistema institucional, burocrático, importantísimo, que había acompañado al PRI toda su vida. Claro que se había ido desmembrando, había ido mermando, pero llegó Fox y pues hay cada quien que tenga su evaluación al respecto, pero el país no se cayó. Y luego llegó Calderón después de ese procedimiento tan complicado, insisto, electoral de 2006, y el país no se cayó, a pesar de que hubo momentos muy delicados, muy delicados. Recuerden ustedes cuánto tiempo, los que viven en la Ciudad de México, estuvo tomada Reforma por el movimiento, el Zócalo, ¿no? O sea, no se podía pasar por Reforma. Perdón. Se asumió una actitud de resistencia civil, discúlpenme, y no fue fácil tampoco organizar este tema. Luego llegó la reasunción del PRI, les vuelvo a decir, creo que con los resultados que de alguna manera llevaron a que se volcara la gente en esta opción del presidente, ¿no? Una opción nueva, una opción a la que no se le había dado la oportunidad, es una opción que se identifica más, por lo menos en el nombre y con algunos planteamientos, con la izquierda tradicional, y entonces se ha generado, y yo, sí, claro, ha habido muchas cosas que los opositores se han encargado de magnificar y de hacer escándalos, ¿no? Y lo primero que pasó fue el tema del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Entonces mucha gente no lo entendió o no lo entendimos, yo era uno de ellos, lo confieso. Claro, ahora tengo la oportunidad de llegar a la Ciudad de México cada vez más, a terminar una Terminal 2 y cada vez lo entiendo menos, pero es una posición personal que si no la polarizas no pasa tampoco nada. El país no se va a caer sin el aeropuerto, no va a dejar de funcionar en ese sentido, y así un montón de cuestiones que naturalmente empezaron a tocar intereses que nunca se habían tocado. Y entonces eso, insisto, ha alimentado una polarización rabiosa, así lo llamaría yo, muy dura, y que pues nos hace visualizar, ¿no? Ayer lo platicaba en un diplomado de justicia digital o de comunicación política,
cuando uno abre el algoritmo de alguna de sus redes sociales, ¿no? Y empieza a ver las opiniones no, yo me doy cuenta que estoy siguiendo a pura gente que odia al régimen, ¿no? A ver, vamos a darle un poco de balance, porque todas las evaluaciones son catastrofistas, que Venezuela, que las medicinas, que todo. Entonces, toda esa conversación en mi cabeza es muy complicado desde el punto de vista de la psicología comunicacional, de la psicología científica. Ha establecido, claro, toda esta nueva modelos de comunicación no, logran meterse y logran generar parámetros y aceptaciones que de otra manera quizá no tendríamos, ¿no? Y esta participación de Adilene, en general la de todos, desde luego, ¿no? Pero me dice, yo, o sea, sí, puede haber algunos temas que hay que arreglar, hay algunos riesgos que se pueden advertir, pero es una manera de ser del gobierno, como la quieran denominar. Vamos a ver qué ocurre en el 24 y vamos a ver cuáles son los resultados y todo hay que irlo viendo al futuro. Y yo coincido con la profesora, mi compañera, que les haya dicho, yo me imagino quiénes son. O sea, el país es mucho más fuerte que un sistema, que una persona. O sea, el país, la verdad es que ya es un país muy complejo, muy diverso, muy plural, y si logran asentarse mayorías en un sentido, el país sabrá procesarlas, ¿no? Ya ha sabido procesar muchísimas cosas a lo largo de la historia, y yo no creo, honestamente, que haya hoy en día un riesgo de que haya un polvorín en el país. No, puede haber momentos complicados, como los ha habido en la historia de nuestro país. Muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, y además escucho narraciones, yo no había nacido, pero en el 2 de octubre de 68, una de mis tías que formaba parte de ahí, de este movimiento estudiantil, me ha platicado, ella no estaba exactamente en la Plaza de la República, pero me ha platicado cómo se generó todo ese movimiento, y después de ese acto, pues, brutal, ¿no?, de represión estudiantil, el movimiento se volvió más fuerte. El movimiento se volvió más fuerte y claro, de otra manera se canalizó y ya, digamos, pero desembocó en efectos reales, ¿no? Pero de momento, claro, con lo que se queda uno es con el 2 de octubre, con el halconazo, con estos momentos de represión, que son momentos desde luego muy negativos y son actos de gobierno negativos, pero creo que al final del camino forman parte del modelo de problemas como, o sea, el Estado se comporta también como un ente humano, ¿no? Y todos los entes humanos tenemos problemas, dificultades, áreas de oportunidad, retos, momentos plenos, momentos menos plenos. Creo que hoy en día, insisto, lo que no ha contribuido mucho o lo que nos tiene, hablo nos en términos generales, pero lo que me puede tener confundido a mí es que esta conversación a veces a la que acudo tanto, ¿no? A la que tanto me llega, pues me tiene en un estado de alerta, ¿no? Y el presidente dijo esto, y el presidente le mentó la madre a tal, y dice que son rateros, y entonces va a pasar esto. Y pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Digo, las cosas en términos económicos están como deben de estar, estamos a nivel mundial, que si la apreciación del peso no depende del desempeño del gobierno, puede ser, pero el peso está bien. La economía, pues puedes tener problemas naturales, pero no ha sido un tema, ¿no? Por ejemplo, cada decisión del gobierno aquí es cierto que desde el lado opositor se ha generado como la socialización y la tropicalización de nuestro país. Y entonces eso, insisto, no ayuda. Yo creo que nuestro sistema de partidos es el necesario, el que tenemos, es el que ha funcionado. Perdón, algo me decía Melba Pamela, porque es importante esto que dice Melba. Dice, el tema, bueno, Yareli primero dijo, se ha perdido la esencia de la democracia. Pienso que debe ser atendida desde todas las vértices de valores para poder ejercer la verdadera democracia representativa. Ahora sí que atender los sentimientos de la nación. Eso es algo cierto, ayer lo platicábamos, ¿no? Los partidos políticos, ¿no? En este contexto de élites, el manejo de élites, ciertamente se desentiende de los electores, se desentiende de su militancia, y pues realmente es un problema más de comportamiento humano, de comportamiento del poder, de las esferas de poder, que un problema del sistema como tal. Y Melba Pamela Valle Torres dice el tema de que la ciudadanía confía en los procesos democráticos al grado
de comenzar a participar más, ¿es algo que se podría arreglar desde las instituciones? Esa pregunta nos la hemos hecho desde hace 20 años, Pamela. 20 años. Y pareciera que tenemos la llave para poder hacerlo. Tenemos estos espacios pues de socialización, de educación cívica, de educación especializada en la materia electoral. Desde luego que han sido muchas gente las que han pasado por estas aulas, más de 500,000 desde que se creó la escuela judicial, y eso ya es un punto importante. Yo creo que hay mucha gente que confía en las elecciones. Sin embargo, volvemos a mi tema recurrente. Yo sostengo que uno de los grandes problemas del mundo, y ya con esto voy a acabar estas generalidades para que nos dé tiempo de acabar el temario, yo sostengo que nuestro problema en general, mundial, pero de México en especial, es que somos muchos ciudadanos. Tenemos un país riquísimo, generoso, enorme, pero somos al mismo tiempo muchos ciudadanos. Entonces, y aquí sí voy a expresar un comentario de índole personal que tiene una naturaleza crítica, pero que no va en ninguna mala intención. No podemos tratar de aspirar de ser en ningún sentido, y creo que es una mala decisión dentro de las que se toman comunicacionalmente en el gobierno. No podemos aspirar a tener un sistema de salud como el Dinamarca, simple y sencillamente porque no somos Dinamarca. Dinamarca es uno de los 5 estados que en cualquier nivel de satisfacción, de no corrupción, de transparencia, de eficacia, de riqueza, de Producto Interno, Producto Per Cápita, de cualquier evaluación que se les haga, los países escandinavos son los primeros calificados porque son países homogéneos cuyo territorio les alcanza para todo lo que quieran y no tienen más de 10 o 12 millones de habitantes. Eso genera una comunidad a la idea del antiguo Estado-ciudad griego. Ese sistema democrático surge en un estado ideal pequeño, donde todos se conocen, donde hay lazos de comunidad perfectamente establecidos, donde la gente no se va a establecer por el malvado frío que hay 8 meses del año. Simple y sencillamente, eso es muy complicado para quien quiere migrar para allá. Además, tienen problemas de lengua, son lenguajes sumamente complicados. Entonces, son comunidades, pues, perdón que lo diga, lo más cercano a lo perfecto. Tienen sus problemas, claro que los tienen. Hay una serie que está en Netflix, creo, una serie política que bueno, no se parece, pero tiene cierta connotación con la que han visto, la de House of Cards, no me acuerdo cómo se dice en México, o no, cómo está la traducción en español, creo que así se llama, que está en Netflix y que era la de Kevin Spacey, que pobre lo vetaron de la serie porque unas acusaciones de acoso y se acabó la serie y se acabó mal, creo. Pero era una serie fascinante que está basada en una serie inglesa que se llama igual inglesa, muy aburrida, mucho menos hollywoodense, ¿no? Pero hay una noruega, es noruega, es danesa, que se llama Borgen, B-O-R-G-N, Borgen. Se la recomiendo, es una serie política impresionante que retrata más o menos el mundo político danés, pues es un mundo ideal. O sea, perdón que se los diga, pero los miembros de las oposiciones viven en el mismo barrio. O sea, los funcionarios públicos andan en bicicleta, en transporte público. O sea, no, México no es Dinamarca, ni puede aspirar a hacerlo en ningún indicador. Lo lamento, me encantaría que México pudiera hacerlo, pero Borgen, ahí se los voy a poner ahorita, de verdad, véanlo, y si no les molesta, a mí me parece un poco rudo el danés, está en Netflix, sí, creo que es Netflix, pero se las recomiendo muchísimo, son 3 o 4 temporadas, es una serie, insisto, no hollywoodense, pero está creo que muy bien producida, y con locales, con actores daneses, con estrellas danesas, no conocen a nadie, pero es una magnífica interpretación sobre cómo se dan las cuestiones de paridad de género,
de derechos humanos. De verdad, es una locura, es una delicia. A mí me la recomendó mi querido ex jefe Manuel González Oropesa, se la recomiendo ampliamente. Pero les vuelvo a decir, entonces, ¿qué pasa con nuestro país? Que nuestro país, pues claro, pues somos 130 y tantos millones, y hay 30 y tantos en la diáspora mexicana, en Estados Unidos, Canadá, en Europa. Es un país muy complejo de gobernar, no es fácil de gobernar, con este nivel de desigualdades que cada vez se acrecientan y que, perdón que se los diga, pero yo quiero ver al guapo que venga y trate de resolver ese problema. O sea, sería utópico. Entonces, este gobierno ha asumido la bandera de los pueblos, creo que ha conectado inteligentemente, porque yo lo único que no le he regateado al presidente es su capacidad de haber diseñado una estrategia comunicacional que hoy en día a mí ya me tiene hasta la sopa, pero que es eficaz, porque la gente lo quiere y la mayoría, y la gente le cree, ¿no? Y la mayoría, no la mayoría de nosotros quizá, aunque desde luego aquí puede haber, pero pues es la mayoría a la que le prometió cumplir. Y bueno, insisto, no es una evaluación gubernamental. Entonces, bueno, sí, yo creo que el que la ciudadanía participe no va a arreglar de saco nuestros problemas, pero yo creo que puede mejorar mucho la calidad de nuestra democracia. Creo que puede mejorar muchísimo nuestra democracia si de ese 50% consistente, 54% consistente por ciento que tenemos de votantes, logramos llegar al 70%. Muy bueno. Sería muy bueno. Creo que sería muy bueno. Y no sabemos si ese 70 vota realmente como votaría, porque incluso en la elección del presidente López Obrador votaron muchos por él, pero no votaron demasiado, votaron el 60%. O sea, falta todavía ese esfuerzo. Las instituciones hemos querido hacer nuestra labor, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque es cierto que, y ahí vamos, ahora sí ya, vamos acá. Déjenme ver nada más. Ahí. Tenemos que ver cuál es nuestra realidad político-social, ¿no? Y tenemos que entender que somos una democracia pues en transición, en consolidación, como le quieran llamar, pero hemos accedido a la democracia pues hace 25 años, es poco realmente, bueno, no es tan poco relativamente en nuestra historia, pero pues sí, es una octava parte de lo que llevamos como nación independiente. Estamos caminando con avances, retrocesos, les vuelvo a decir, en el año 2000, pues ya habíamos pensado todos que habíamos llegado a Disneylandia. El maestro de la PES era presidente del tribunal, yo estaba con él en ese domingo, cerramos, dijo el maestro de la PES, Noé, a las 8, cuando salió el presidente ese día, dijo, cierre, apague las luces que nos vamos, este arroz ya se coció, y estaba en comunicación con el maestro Woldenberg, y ya estaba todo más o menos en este tema, y se generó esa asunción a la democracia. Fox, que decía que éramos unos marranos 2 meses antes, y que a las 11 de la mañana de ese domingo dijo que se estaba preparando un fraude de magnitudes descomunales, pues ese día, cuando recibió su constancia el presidente electo el 2 de agosto de 2000, pues dijo que estaba en el máximo templo de la democracia. Fue un momento muy emocionante, pero me temo que duró poco, y entonces, pero se ha generado en las reglas, en los estires y aflojes, en esta democracia, y no le voy a llamar disfuncional, porque creo que no es disfuncional, creo que funciona razonablemente bien, una democracia imperfecta en todo caso, y con este concepto de este sistema de partidos que tenemos en México, que venimos arrastrando, esa es la idea que tenía yo hace rato, no terminé de redondearla. Somos un país que viene arrastrando desde tensiones imperiales, ¿no? Cuando Agustín de Iturbide entra en la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, él ya se hacía el emperador de México, lo cual pues no necesariamente estaba mal, era la lógica más o menos. Lo que se quería
era desembarazarse de España, no hacer una democracia, ¿no? Así me platicaba mi querido maestro de Historia del Derecho Patrio, José Manuel Villalpando, ¿no? O sea, no era la idea de los independentistas generar una democracia, la idea era cortar lazos con España, hacer un nuevo país, ¿no? Que creo que eso se logra. Y bueno, hemos tenido esas tensiones, luego tensiones conservadores, tensiones liberales, y luego pues la Revolución de 17 nos trajo pues un largo rato de estabilidad política al costo de muchas cosas. Pero no creo que cosas graves, o sea, como decía bien hace rato Adilene, ¿no? O sea, a ver, pues si sobrevivimos en un régimen de partido único razonablemente bien, pues cómo no vamos a sobrevivir a los, ¿cómo se llama? Pues a estos vaivenes de los barcos cuando se van cambiando capitanes del barco, ¿no? Y les vuelvo a decir, es un barco muy grande, de muchas personas. Basta tantitos que se muevan para que el barco se desacomode y entonces eso no es fácil, eso no es fácil. Imagínense si en nuestro país, a mí me parece un laboratorio político, imagínense cómo está India, que ya tiene 1,000 millones de habitantes en un territorio poco más grande que el nuestro, bueno, sí, un poco más grande que el nuestro, pero 1,000 millones de habitantes. Ahora tengo unos conocidos que acaban de regresar a la India, regresaron con sentimientos encontrados, porque es un país maravilloso, pero es un país lleno de contrastes brutales. O sea, hay que estar preparado en ese sentido. Y fíjense, es un sistema democrático que realiza sus elecciones a través de urna electrónica. Las grandes particularidades del mundo democrático. Es increíble. Más de 700 millones de padrón electoral y todos votan en urna electrónica en unas generales. Bueno, en unas generales y en elecciones locales. Es una república muy particular en cuanto a su régimen político, pero es un tema. Entonces, tenemos que ver qué sistema de partidos tenemos y yo creo, desde ahora se los digo, yo creo que tenemos hoy en día un sistema de partidos competitivo, que es la aspiración de cualquier democracia, ¿no? El concepto de sistema de partidos, conjunto de interacciones derivadas de la competencia entre partidos, así como las relaciones y dinámica que se presentan entre ellos en un estado determinado. Si no hubiera competencia en un partido, entonces, pues prácticamente sería muy difícil decir que estamos en una democracia. Pero hoy en día, yo les vuelvo a decir, podemos cruzar apuestas y en general quizá pudiéramos coincidir con la elección de presidente de la República, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Pero todavía no estamos seguros cuál va a ser el resultado. No está seguro el resultado. Hace poquito yo pensé que estaba seguro, y lo digo no necesariamente por el movimiento opositor, sino porque faltan muchas cosas y hay que analizar características de los candidatos, hay que analizar la lealtad de aquellos que votaron y les hicieron 30 millones de votos al presidente López Obrador. Yo no sé si esa base va a seguir por ahí. Yo me temo que si saben contar, no cuenten con esos 13 millones de votos. Y sin embargo, alguien me puede decir, oiga, y en la oposición, bueno, pues en la oposición también, si saben contar, a ver cómo les alcanza para llegar a 18 millones de votos, no lo sé. Pero esa incertidumbre es propia de un sistema democrático y competitivo. No saber quién va a ganar. Oiga, no invente. Yo digo que va a ganar el del presidente. Ah, está bien. O sea, yo también creo. Hoy en día, si yo tuviera que apostar, tuviera que apostar, yo le apostaría a esa opción. Pero la verdad es que no lo apuesto con seguridad, no lo tengo claro, ¿no? Entonces, y nuestro sistema de partidos que vimos ayer, una historia un poco descafeinada, pero porque no es el propósito del módulo hacer una historia de los partidos políticos, nos podríamos detener tanto como quisieran, ¿no? Y no es una clase histórica, es una clase para que entiendan al final del camino toda esta interacción, esta conformación, la estructura, naturaleza del partido político y cómo desemboca esta en la estructura de justicia intrapartidaria que desde luego se ha generado como uno de los puntos más relevantes de nuestro sistema democrático.
nuestros partidos políticos tienen que ser hacia el interior de los mismos partidos democráticos, tienen que seguir sus propios estatutos. Sus estatutos, a su vez, tienen que estar en consonancia con la Constitución y con la ley, ¿no? Tienen que tener estos sistemas. Oiga, que en la práctica no están muy... Está bien, está bien. Estamos en este ensayo de generar y de ese entendimiento del poder muy personalista, muy patrimonialista, que lo tenemos heredado. Esto viene heredado. Si a un niño pequeño ustedes no le enseñan a pegar nunca, y al contrario, cuando él tiene una reacción refleja de dar un golpe a alguien que le está quitando algo y se lo enseñan consistentemente, el niño va a aprender a no pegar. Eso es un principio básico de la psicología, no de la enseñanza paternal, en la que tantos errores comete uno. Pero no, es un principio básico de la psicología. Al final del camino somos animales racionales y tenemos instintos, ¿no? Bueno, pues esos instintos se adquieren o se traen. Y entonces nosotros traemos una adquisición patrimonial del poder. Cada persona que se sienta en una silla en este país dice, a duras penas me está haciendo justicia la revolución, yo más merezco, pero con esto me conformo, ¿no? Y entonces, vean ustedes conocen muchos ejemplos, ¿no? El que pasó de jefe de departamento a director general, bueno, no lo merece ni el mundo, ya no digamos el que pasó de ser escribano a poder ser gobernador de un estado, bueno, el mundo no los merece, y ya no digamos el poder que implica ser presidente de la República, ¿verdad? Es un poder. Entonces ese poder ha sido un poder que la gente cree que es suyo, los funcionarios creen que son suyos, creen que son permanentes y que van a pasar a la historia por ser los mejores. Las instituciones permanecen, la gente pasamos por ellas y nadie se acuerda luego, más que de los cargos, si es que se acuerda uno de los cargos más importantes, ¿no? Pero competencia, interacción entre partidos, tenemos hoy en día, ya lo veíamos ayer, tenemos 7 partidos nacionales registrados, competitivos, pareciera ser que hoy en día la coyuntura pues no les da quizá a alguien esa categoría, pero bueno, tienen una base de votantes mínima. Bueno, el PRD anda en muchos riesgos, salvó el registro, creo que lo perdió a nivel local en estas 2 elecciones que pasaron, pero a nivel nacional ahí han dado rondando. El del Trabajo ya ha ido subiendo sus números, el Verde tiene un 7% consistente, entre el 7 y el 8, el Partido Movimiento Ciudadano ha alcanzado un 7 y 8 consistente, pero le ha alcanzado para tener un par de estados prácticamente retenidos, o bueno, asumidos o conquistados, que hoy en día pues son su joya de la corona. Está el PAN, que es ahí oscila en algunos lados, pero ha perdido mucha permanencia, mucha permeabilidad, ha desaparecido en estados como Jalisco, que llegó a ser pues la fuerza política predominante, habiendo destituido al PRI. El PAN, pues poco queda de él. Hoy en día está Movimiento Ciudadano y está emergiendo Morena, ¿no? Como esta consecuencia natural del movimiento del presidente, que es un movimiento robusto, fuerte, pues el movimiento que está vigente, es un movimiento que al final del camino ha ganado las posiciones que ha ganado en esquemas democráticos de elecciones, ¿no? Que los priistas han entregado la plaza y todos se fueron de embajadores. Política, eso es política. Entonces, está el PRI, que bueno, pues ahí está luchando entre temas internos, está desdibujada la oposición, sin discusión. Ahí está emergiendo un proceso interno del que pues puede salir alguna competidora que pueda dar competencia, que sea competitiva. Y por el lado del presidente, pues están haciendo un proceso democrático, más o menos, nos guste o me guste a mí más o menos, pues están jugando un proceso democrático. Oiga, es que lo que están haciendo es darnos a tole con el dedo. Bueno, es que en general los políticos hacen eso, pero no nada más estos políticos, todos los políticos. En general, o sea, estamos aquí en las concepciones de la ética, la responsabilidad, de la ética del deber, y realmente, pues, como decía Maquiavelo, el poder es el poder. No importa quién lo utilice ni quién lo ejerza. Los grandes varones de muchas religiones se vuelven gente poderosísima, poderosísima, poderosísima. Y
pues traicionan nuestros propios principios que se supone que defienden. En fin, competencia, interacción entre partidos, tenemos número de partidos, tamaño de partidos, sí, unos más pequeños que otros, unos están buscando establecerse más fuertemente, como les digo, hoy en día es el tiempo de Morena. La lógica del presidente Morena me parece perfecta. O sea, hay que agarrar esta ola para afiliar a los más que se puedan. Porque claro, en la lógica de los partidos políticos, perdón, yo entiendo pues, que más es más. Más es más. Pero bueno, desde luego esa es mi concepción. Distancia ideológica entre los partidos, pues tenemos distancia ideológica entre todos. El PAN se considera de derecha, el PRI se dice de centro, Morena se dice de izquierda, el PT se dice de izquierda, el Verde yo no sé, no sé, Movimiento Ciudadano, Socialdemócrata, hay distancia ideológica entre ellos, aunque en la práctica, les vuelvo a decir, los problemas, pues ya pues siempre han sido los problemas los mismos, ¿no? Seguridad, bienestar económico, eficiencia del Estado, economía, etcétera, etcétera, empleo. Pues ese ha sido todo. Y la manera en que cada factor o cada factor ideológico trata de acometerlo, pues va variando. Entonces, esto va generando, pues desde luego que haya pues la construcción de ideologías propias, ¿no? Cada partido político conlleva como tal sus sellos de identidad, ¿no? Alguien se quejaba y bueno, mucho tiempo, ha habido muchas impugnaciones en ese sentido, de por qué el PRI tiene los colores verde, blanco y rojo. Bueno, el logotipo institucional estatutario del PAN es un cuadro verde, blanco y rojo. Nada más que ya lo tenía también el Partido Nacional Revolucionario y luego el PRI, pero si quieren ponerse verde, blanco y rojo, ya hay una jurisprudencia de la Corte y que los colores no son propiedad de nadie. Pero claro, pues cada uno de ellos busca tener una insignia identificativa, propagandística identificativa, naranja, amarillo y negro, verde, tricolor, guinda, ¿no? Para propósitos publicitarios o propagandísticos. Su relación con la sociedad o grupos sociales, ahí es donde está quizá el mayor tema, ¿no? Lo platicábamos ayer, es esta desconexión efectiva o afectiva que existe entre los partidos políticos en nuestro país, en el mundo, lo hemos dicho, pero estamos hablando de nuestro país, esta distancia afectiva que hay entre los electores y realmente los partidos, ¿no? Porque también es cierto que los partidos ya no pueden, o sea, no hay manera, estructura partidista, si no sería en el Estado, que pudiera aglutinar a millones o decenas de millones de militantes. No es esa también la posibilidad del sistema de partidos, no está llamado a ello. Sí tener una base representativa y mientras más base representativa, mejor tienen. ¿Por qué? Pues porque pueden tener mejores estructuras partidistas para la propaganda, para la defensa del voto, para la celebración de las elecciones, etcétera. O sea, en fin, pero bueno, ahí es donde está un poco, creo que el reto de los partidos políticos, pero al final del camino siempre hay un roto para un descosido, tienen sus bases de simpatizantes y claro, también es imposible que algún sistema de partidos tenga una correspondencia de 100 a 100, ¿no? Si existen 10 partidos políticos, existe una correspondencia, siempre va a haber disidencia, abstención, neutralidad por parte de la ciudadanía, y eso pues desde luego que es normal en cualquier sociedad política. Y su actitud frente al sistema político es un tema a destacar que es muy importante porque desde luego que la actitud que los partidos tengan ante el sistema político pues es un poco el resultado o va a ser el resultado que en términos de gobernanza, de gobernabilidad democrática se pueda tener en cada transición o alternancia política que se dé en el país. Entonces, por ahí les diría yo, pues vamos bien, ¿no? Hay un sistema de partidos en México. Ahora vamos a ver dónde estamos parados, ¿no? En este tema. El número de partidos políticos pueden existir dos tipos, competitivos y no competitivos, donde puede haber un partido dominante, un bipartidismo, un pluripartidismo.
y unos sistemas que pueden ser no competitivos, que era del que veníamos, ¿verdad? Donde había un partido único, como en los regímenes socialistas, o totalitarios, no necesariamente, pero casi todos son de corte socialista o comunista, y partido hegemónico, como era el que teníamos nosotros en México, el sistema que era gobernado por, existían partidos políticos, pero realmente el que tronaba las castañas era el partido en el poder. Y hoy en día pareciera ser que estamos en un sistema de partidos competitivos con una vertiente de partido dominante, atento a los últimos resultados. De las últimas 22 gobernaturas, nada más se ha llevado 19 Morena. Me da la impresión que estamos en esta condición. Pero bueno, son sistemas de partidos y siguen siendo competitivos, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cuáles son las características de cada uno de ellos? En el sistema de partidos dominante, un partido gobierna solo, sin alternación del poder, siempre que siga cubriendo la mayoría absoluta de escaños, es decir, se trata de un partido que deja atrás a todos los demás, ya que es considerablemente más fuerte. Japón tiene un sistema de esa naturaleza. Yo hoy en día lo veo en nuestro país como el sistema de partidos, aunque ya vimos que en las elecciones de 2021, pues ya no se logró esa mayoría aplastante que se había obtenido en el 2018, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya vimos que en la segunda parte del sexenio, y creo que eso lo lamentó mucho el partido del presidente, el presidente y su grupo político, porque ya no pudieron acometer las reformas y se han topado con pared en ciertas cosas que no hicieron en la primera etapa. Si la reforma constitucional que se previó en materia electoral se hubiera previsto en en el primer tramo del gobierno, se hubiera pasado, pero naturalita. Entonces, pues ahí creo que ahí también es una cuestión de cálculos y insisto, yo pienso que el presidente apostaba y su partido a que iban a lograr otra vez ganar, y ahora está el plan C donde dicen, ya yo doy por descantado que vamos a tener la presidencia de la República. Quiero la mayoría absoluta calificada en el Congreso para cometer reformas constitucionales. Bueno, quien sea que quede de presidente de la República. Y en eso están. A ver si lo logran. Ahí no le apuesto para que vean. Ahí no le apuesto. El sistema bipartidista, no porque lo desee yo, porque en cuestiones objetivas no veo cómo se repita la votación de 2018. Si pasa, me callo la boca y lo reconozco y digo, yo no apostaba por eso, pero hoy en día lo veo muy difícil. Sistema bipartidista es el caso de los Estados Unidos de América. Existen dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar la mayoría absoluta del órgano de representación y se alternan el dominio del mismo. Pueden existir más partidos políticos minoritarios o incluso candidatos independientes que no afecten a nivel nacional la competencia entre los dos principales. Partido republicano, partido demócrata, esos sistemas existen en mucha parte del mundo. Prácticamente hoy en día España tenía un sistema bipartidista que se ha ido condicionando con un grupo de partidos minoritarios, muy minoritarios, pero que han generado o han posibilitado la gobernabilidad o la asunción de un posible gobierno. Ustedes saben que son sistemas parlamentarios, ahí sí son sistemas puros de mayoría parlamentaria y el gobierno se ejerce a través del liderazgo de ese grupo parlamentario. Y entonces, lo que era el bloque de derecha a izquierda, el Partido Popular versus el Partido Socialista Obrero Español, hoy en día han incorporado una fuerza de extrema derecha que había ido creciendo sostenidamente, Vox se llama, donde se había aliado con el Partido Popular, pero ahora en esta votación bajó sensiblemente y juntos, a pesar de que ganó las elecciones el Partido Popular, no van a lograr conseguir formar gobierno y es probable que haya unas nuevas elecciones en España. Entonces, es un sistema político sin duda muy interesante. Entonces, aquí estamos en estos mismos sistemas de partidos pluralista, moderado, más de 2 partidos políticos comparten por los puestos de elección popular y generalmente se requieren de coaliciones para gobernar. Pues este puede ser el sistema de partidos de México. En la segunda parte de la ecuación, como lo hemos visto, el partido en el poder ha requerido de los votos de todos sus aliados para poder sacar reformas incluso legales. Algunas otras no las ha podido sacar. Entonces,
pues yo lo veo más como dominante, pero puede ser en esta categoría, en esta clasificación, que haya este tipo de moderación. Extremo, aquel donde diversos partidos acceden a los puestos de elección popular, que es el sistema de partidos en el poder, en Brasil, y hay una atomización, en el caso de Colombia, algunos países, Ecuador, algunos países de Sudamérica particularmente, en donde hay múltiple atomización de los partidos políticos. Es muy fácil lograr la representación nacional de un partido político. Además, hay muchos partidos locales. En las elecciones generales del año 2012, que me tocó todavía asistir como observador y con una visión de observación por parte de la Organización de Estados Americanos, en Bogotá, en algunos distritos llegaron a confluir, de verdad, créanmelo, 640 partidos políticos. Entonces, era una cosa del terror. No hay posibilidad de coaliciones gubernamentales por la cantidad de partidos que existen, porque ninguno puede tener el respaldo suficiente para ganar. Ahí sí es una mayoría pura y dura. Son sistemas muy complejos. Sin embargo, en determinados contextos funcionan, como en Colombia. A mí me sorprendió el sistema colombiano. Me sorprendió. Bueno, sistema de partidos no competitivos. El sistema de partido único, el poder político está monopolizado por un solo partido político, no se permite la existencia de ningún otro partido político. El gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo, intolerante, represivo, así como tener un gran control coercitivo sobre la sociedad. Ejemplo, pues lo que pasaba en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero que de alguna manera sigue pasando con el partido del presidente Putin, que es prácticamente un partido único, y los sistemas comunistas que existen en varias partes del mundo, Corea del Norte, China, algunas repúblicas indochinas como Laos, Myanmar, ¿no? Donde están controlados con ese sistema de partido único y son regímenes totalitarios. Y está el sistema de partido hegemónico, que era el que tenemos nosotros, ¿no? Antes de la reforma electoral de 1996, sí se permite la existencia de otros partidos políticos distintos al que gobierna, pero su presencia es testimonial, es decir, no tienen posibilidades de derrocar al partido dominante. Entonces, vamos viendo que por lo que hace a la teoría, a la categorización de estos sistemas, pues no estamos tan mal. Interacciones en los sistemas de partidos, la fraccionalización y la polarización, ¿no? ¿Qué es cada uno de estos conceptos? La fraccionalización es la medida de cuántas fuerzas electorales, partidos o candidatos están presentes en los comicios o particularmente luego en su representación en el Congreso. Si existe una fuerza política dominante, naturalmente la fraccionalización será baja. Si no existe una fuerza política dominante o existen varias con alta representación, la fraccionalización tendrá a ser alta. Esto es la representación en los órganos legislativos, ¿no? En los órganos de representación popular, que como ustedes saben es el Parlamento, su mayor expresión, y la polarización determina un valor numérico para medir la distancia entre los partidos o coaliciones considerando la cantidad de votos o escaños. Si una sola fuerza electoral obtiene la mayoría de los votos o escaños, la polarización será baja. Si no existe una fuerza que obtenga la mayoría de los votos o escaños, la polarización será alta. Aquí la polarización se toma no en este contexto negativo que hemos hablado sobre el flujo comunicacional, sino sobre el tema de representación de escaños en los órganos representativos, ¿no? Aquí, 3 mediciones que existen para determinar las posibles consecuencias en un sistema electoral sobre el sistema de partidos de un país. Aquí vamos a ver la proporcionalidad, mide el nivel de sobre y subrepresentación en un sistema de partidos. Existe un número efectivo de partidos electorales, mide el número de partidos relevantes en las contiendas electorales y el número efectivo de partidos parlamentarios, mide la importancia de los partidos en los congresos. Podríamos decir que el sistema mexicano es un sistema que ha tratado de convertir de una manera lo más representación, de más proporcionalidad posible, aunque no la hay realmente. Ya se ha analizado mucho el caso justamente el caso de las elecciones de 2018, donde en esa mayoría que obtuvo el partido en el poder,
se logró una sobrerepresentación de más de 20 puntos porcentuales por las fórmulas en las que se obtienen. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Nuestras reglas de decisión de conversión de votos en escaños. Ustedes saben, tenemos dos sistemas específicos que son el sistema de la regla de mayoría y el sistema de la representación proporcional. Esto es, el objetivo de estas reglas de decisión es determinar cuál o cuáles partidos o candidatos obtienen el escaño o los escaños en disputa. Entonces, aquí, en nuestro sistema, desafortunadamente, que es un sistema que lleva vigente desde 1977 en este esquema, a partir de que se introduce la representación proporcional, tenemos una fórmula preponderante, es un sistema mixto, desde luego, pero con preponderancia de la regla mayoritaria. En la Cámara de Diputados hay 500 escaños, 300 de ellos son electos bajo la fórmula de la mayoría relativa, no absoluta. Eso quiere decir que el que tiene un voto de más se lleva todo a casa. Y eso genera un tema de sobre y subrepresentación. Por decirles algo, en el laboratorio puede darse que un partido político gane, por decirles así, los 300 distritos electorales en todos y cada uno de ellos por menos del 5% de los votos. O sea, léase cualquiera que sea el porcentaje de votación, concédanme que sea un 50% de los votos, el partido político tendrá 300 diputados habiendo obtenido masivamente a nivel nacional el 25% de la votación. Fíjense cómo ahí se genera una sobrerepresentación del partido que gana la mayoría y como una nula representación, no subrepresentación. Ese es un riesgo de los sistemas de mayoría. Sin embargo, hay quien dice que esos son los verdaderos principios de la regla democrática. En democracia, decía Felipe González, se gana por un voto. Bueno, en estos tiempos eso es absolutamente relativo. Quiero ver una elección que se gane por un voto, esa elección está condenada a repetirse. Bueno, un voto es simbólico, ¿no? Por poquitos votos. Y la representación proporcional tiende a generar escaños o representación de los partidos políticos atenta al número de votos que se obtienen. Esta conversión de votos en escaños se pueden hacer por diversas fórmulas, divisores simples, cocientes o cuotas u otras. O sea, son reglas matemáticas que se establecen para traducir los votos en escaños. Hay unas que atienden más a la proporcionalidad pura. Esto quiere decir que, y creo que es a lo que deben entender los sistemas de partidos y de representación en los países, debe de tenderse a una mayor efectiva representación de acuerdo a la proporción de los votos que se tengan, claro, salvando los temas de mayoría, ¿no? Quitando esos de 300, yo estaría, o mi propuesta, si yo tuviera que reformar la ley electoral, si estuviera en mis manos influir, yo diría, déjense de fórmulas, todas las fórmulas son distorsionadoras de la proporcionalidad, vamos a una fórmula de proporcionalidad pura. ¿Cuántos escaños hay para repartir? 200 escaños. Ok, ¿cuántos escaños puede tener un partido político por ambos principios? No, ya ganó 300 el partido X. Ok, él ya no participa. Entonces quitamos su votación y vámonos a la votación que queda vigente, repartida en porcentajes por escaños. ¿Cuánto tuviste tú? Todos los que tienen derecho. 30% de la votación. Ah, pues te tocan el 30% de esos escaños. Oye, ¿qué tal? Claro, eso sería bajo la condición de que alguien ganara todos, ¿no? Si no ganaran todos, habría que establecer alguna condición, pero siempre buscando, insisto, la proporcionalidad pura, porque en nuestro límite, en nuestro esquema constitucional y legal de la representación política, de la asignación de votos en escaños, solamente hay un límite de sobre y su representación de más o menos del 8%. Y eso, pues, desde luego que es una buena barrera, pero una representación del 8% puede ser una mayoría, puede hacer una mayoría parlamentaria. Entonces, eso genera, pues, una distorsión en el sistema y creo que de lo que se trata en el sistema de partidos políticos es de generar las mayores condiciones de representatividad efectiva
por parte de los partidos políticos. Y con esto llegamos a la quid final, ¿no? Lo que en mi concepción estamos en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema electoral y de partidos en México, es un sistema electoral mixto, un número de diputados federales, senadores se eligen por el principio de mayoría relativa y el otro de representación proporcional. Y es un sistema de partidos competitivo. Existe un pluralismo político a nivel federal. Hoy en día hay una corriente dominante, pero no es producto del autoritarismo, de la imposición, es producto de las reglas democráticas, producto de reformas electorales que permitieron el tránsito de un sistema hegemónico a uno competitivo. Y en esas estamos, compañeras y compañeros. Eso sería más o menos lo que tendría yo que platicar con ustedes respecto de esto, nuestro sistema de partidos, nuestro sistema representativo. Espero que haya sido claro, espero que tengan las herramientas y las bases pues teóricas, ¿no? De este acercamiento a qué sistema tenemos. Yo soy del aspecto positivo, a pesar de que de todos estos vaivenes en la opinión pública y de estas pues ciertas posiciones inéditas por parte de del gobierno actual, del presidente López Obrador. Yo soy un convencido de que nuestro sistema es fuerte, va a resistir, de que desde luego prácticamente todo se parte a partir de la base de la personalidad del presidente, que como todos sabemos su pecho no es bodega, y pues él, como cualquier gente en el poder, quisiera mantener el mayor poder por el mayor tiempo posible, naturalmente. Pero también es cierto que ha dicho cada mañana que se lo preguntan, que él ya se va, que él entrega, y todo lo demás son interpretaciones, como decía Dilema. Vamos dejando que los políticos digan lo que quieran decir, se peleen, aunque hay alguien que diga, bueno, no pueden decir todo lo que quieran. Yo estoy de acuerdo, no es lo deseable, pero bueno, estamos en este contexto de la libertad y desde el punto de vista jurídico, pues es un argumento. Oiga, es que la libertad en materia política, en materia de expresión política, está muy condicionada en nuestro país. Parece ser que estamos asistiendo a una transformación en los hechos que pues nos hace ir orientados hacia otro camino, pero pues ahí vamos, compañeros, creo que están sentadas las bases. El sistema electoral es un sistema fuerte, creo yo. Ha habido una renovación recientemente del INE, están en el asentamiento justamente también de un órgano colegiado tan grande, con 11 miembros. El Tribunal Electoral tiene 7 magistrados en la sala superior, desde luego, que son las que llevan a cabo las decisiones más relevantes para el país. Entonces, pues los invito a que veamos la naturaleza positiva. Nuestro sistema electoral es un sistema, desde luego, particular para México, pero es un sistema que, de verdad, eso no es mentira, es modélico para muchas partes del mundo, países de exrepúblicas soviéticas, países del Medio Oriente europeo, todas aquellas repúblicas de Moldavia, Rumania, Polonia, la República Checa o Chequia ahora, han buscado la asesoría técnica. Irak, aunque no me lo crean, Irán, han buscado la asesoría de las autoridades mexicanas, pues con el apoyo técnico, logístico y de experiencias, ¿no? Y de la expertise que tienen ya acumulados nuestros órganos electorales, y creo que han sido experiencias muy positivas. No se ha replicado todo, porque desde luego que cada sistema electoral debe responder a la realidad política de cada país, y es imposible tratar de replicar una realidad política que le es ajena a cualquier comunidad, ¿no? Y pues al final del camino el sistema electoral forma parte del sistema político de nuestro país. Y bueno, pues ahí está. Poco ha de vivir el que no vea el resultado de este nuevo proceso, que estoy seguro que vamos a estar llenos de un proceso electoral muy interesante, muy controvertido. No tengo dudas de eso tampoco, pero bueno, forma parte de una especulación que, si no es controvertido y es aburrido, casi mejor para que todo transite desde la paz, de la civilidad y de que gane el que tenga que ganar, y por el bien de nuestro país. Si alguien quiere hacer algún comentario, compañeras, compañeros.
Estamos a tiempo para poder hacerlo. ¿Alguna conclusión, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo con lo que no estén de acuerdo? Se vale de todo, ya quedamos. Esta es una tribuna democrática y ninguno de los profesores, ninguno de los alumnos, ninguno de los participantes tenemos la verdad absoluta sobre ningún tema. Partimos a base de experiencias, de conocimientos, de estudios, desde luego, pero ya saben ustedes que en las ciencias sociales, en las humanidades, hoy en día en las ciencias exactas, asistimos todos los días a un nuevo descubrimiento que echa atrás cosas que ya habían estado dadas como verdades absolutas. Y aquí entre nos, yo se los digo desde luego, como un abogado, como un ser humanista, yo no soy científico, no tengo ese perfil, nunca lo he tenido ni lo tendré. Pero a mí la teoría del Big Bang me parece una cosa de las más rocambolescas, así como a mis compañeros científicos el derecho electoral y la política les parece una cosa rocambolesca, inentendible. A mí me parecen las ciencias exactas cosas que verdaderamente mi intelecto no alcanza siquiera a comprender, ¿no? Entonces, en materia política sí es cierto que pasan cosas muy extrañas, pero forma parte de esta realidad social, psicológica y personal que cada quien le imprimimos a esta actividad pública en la que participamos todos, queramos o no, de manera pasiva. El no participar, al final del camino, se convierte en una participación. Entonces, en una actitud y en una realidad cívica y ciudadana y política que, pues, para eso queda. Si nadie tiene que decir, pues entonces yo espero verlos pronto en algún otro diplomado. Algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de verlos algunas veces. Pues les doy mis mejores deseos y mis mayores apoyos para que sigan ustedes viendo esta labor de capacitación que tienen, que creo que es muy importante y en alguna medida, créanme que será muy útil para cualquiera que sea la utilidad o la finalidad por la cual asisten a esta escuela judicial y tienen la paciencia de escucharnos por tanto tiempo seguido. Gracias a todas y a todos, que tengan un excelente día. Los saludo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Inés, eres muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.